¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Estamos listos para continuar nuestra lectura bíblica el día de hoy, el capítulo 29 del libro de Números. Estamos leyendo, la historia del pueblo de Israel, cómo es que los israelitas estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida y sucede que antes de que ingresen a la tierra prometida, el Señor les hace recuerdo de varias leyes, de varias instrucciones que ya les había dado anteriormente. Lo que vamos a leer el día de hoy va a ser la continuación del capítulo 28. Hemos visto en el capítulo 28 la primera parte de las fiestas establecidas para el pueblo de Israel. Hablamos de la Pascua, hablamos de los panes sin levadura, hablamos de la fiesta de las cosechas. Y bueno, aquí en el capítulo 29 vamos a ver la continuación. Y bueno, como hicimos en el anterior capítulo, vamos a hacerlo también así, de esta manera. Al lado izquierdo de su pantalla está la versión Reina Valera de la Biblia. Y al lado derecho vamos a tener la versión NTV. De tal manera que podamos ver algunos detalles, tal vez de medidas, de pesos, que nos va a facilitar bastante la versión NTV. Es muy bueno, hermanos, es muy bueno que nosotros, cuando estudiemos las escrituras, tengamos varias versiones. No solo una, no solo dos incluso. Es bueno leer varias versiones. Una de las versiones más conocidas y más confiables es la Reina Valera 1960, la que estamos utilizando ahí en el lado izquierdo de su pantalla. Bien, empezamos entonces. Nos dice así: el Señor manda: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar trompetas. Está hablando del séptimo mes. Recordemos, hermanos, que el calendario bíblico es bastante diferente a lo que es el calendario gregoriano, que actualmente rige en el planeta entero prácticamente. El calendario bíblico empieza en el mes de Abib, el primer mes, que se llama Abib. Esto podemos ver en el capítulo 12. A ver, vámonos al libro de Éxodo, capítulo 12. Y es justamente la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que hemos visto en el anterior capítulo de Números, en el capítulo 28. Nos dice la Pascua. El mes de la Pascua, dice el Señor, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, ¿en qué mes se celebra la Pascua? En el primer mes. El primer mes según el calendario bíblico. Ahora, a partir de la Pascua, que hablando del calendario que usamos nosotros, estamos hablando entre el mes de marzo, entre el mes de abril, a veces cae en marzo, a veces cae en abril, y de ahí, contando de ahí 7 meses, pues empieza el mes séptimo. Se puede acordar de esto, mire, septiembre. Septiembre, pues denota el número 7, septiembre. Porque antes, y esto le digo ya entre paréntesis, ¿no? Antes, el año del calendario romano regía solamente 10 meses. Por eso septiembre era el séptimo mes, octubre era el octavo mes, noviembre el noveno mes y diciembre el 10º mes. Pero bueno, hubieron varios césares, emperadores romanos que hicieron, deshicieron, cambiaron el calendario romano. Al final un papa, el papa Gregorio, bueno, pues estableció un calendario de 12 meses que empieza en enero y termina en diciembre. Bueno, ese es el calendario que usamos actualmente. Pero antes,
como le digo, se regía el calendario bíblico. Y según este calendario bíblico, el séptimo mes aproximadamente cae en septiembre, entre septiembre y octubre. Porque si lo quieres saber, a veces cae en septiembre, a veces cae en octubre. Y dice, este séptimo mes, dice, haréis santa convocación. El día primero del mes tendréis santa convocación. Y ninguna obra de siervos haréis. Os será día de sonar trompetas. Ese día se suenan las trompetas. ¿Qué le parece? Habíamos hablado de las trompetas anteriormente, cuando el Señor mandaba a los israelitas que tenían que preparar unas trompetas de plata para anunciar al pueblo que tiene que reunirse, ¿verdad? Bien, estas trompetas, hermanos, tienen una representación espiritual. Y vamos a recordar un poco. Estas trompetas tienen un sonido bastante fuerte, llamativo, un sonido de llamado, ¿sí? Llamado. Es para que la gente esté en alerta. Y este instrumento funciona a base de aire, de viento, más propiamente dicho, de viento, ¿sí? Cuando uno sopla la trompeta, tiene que soplar viento. Pues en el griego, en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, pues la palabra para viento es neuma, que se traduce como espíritu. Viento en griego es neuma, que la Biblia lo traduce como espíritu. Y esto es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, como dice Isaías, con voz como de trompeta, pues tiene que ser el Espíritu de Dios el que ejecute. El Espíritu de Dios el que esté actuando en nosotros para que podamos anunciar su palabra, ¿sí? Neuma, viento. Entonces, ese séptimo mes se recuerda la fiesta de las trompetas. El pueblo tenía que sonar la trompeta, ¿sí? Y ese día, además, dice, ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Bueno, ya habíamos visto, hermanos, que la harina es prácticamente el trigo molido. Cuando el trigo se muele, entonces puede ser amasada con aceite. Ese trigo molido, amasado con aceite, se mete al horno de fuego para que se cocine y entonces es un pan que se puede comer. Lo que acabamos de decir es una parábola. ¿Usted es trigo o es paja? ¿O es cizaña? Si somos trigos, tenemos que ser molidos, tenemos que tener aceite en nosotros para ser amasados y tenemos que pasar por el horno de fuego. Entonces podemos alimentar a otros, espiritualmente hablando, por supuesto. Bueno, entonces nos dice todas estas ofrendas, vamos a repetir, dice: en ese día de las trompetas ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Y algunos se pregunta por ahí, ¿qué es un carnero? ¿Cuál es la diferencia entre un carnero y un cordero? Bueno, los corderos son las ovejas jóvenes, ¿sí? Como de 1 año. Eso es un cordero. Un carnero es el macho de las ovejas
que tiene unos cuernos bastante grandes. Ese es un carnero, es el macho de las ovejas, ¿sí? Y un becerro, pues un becerro es vamos a decir, la cría de la vaca de más de un año. Más de un año y menos de 2 años. Ese es un becerro, una vaca joven, vamos a decir. Entonces nos dice además en el verso 5, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Y vamos a ver que en cada punto, en cada aspecto, manda el Señor un macho cabrío para expiación, para reconciliaros. ¿Qué es un macho cabrío? Ahora, ya que estamos hablando aquí de animalitos, pues usted conoce las cabras, ¿sí? Las cabras, los cabritos. Son, pues, inquietos, indisciplinados, ¿no? Indomables. Pues el macho cabrío es el adulto macho de las cabras, ¿sí? El macho de las cabras, adulto. Que por supuesto ya muchos conocen, tiene sus cuernos, tiene su chivo ahí. Y siempre pide el Señor un macho cabrío para expiación. Qué interesante. Hermanos, todo esto trae un mensaje espiritual muy importante. Muy importante. Porque tiene mucha relación. No voy a entrar en detalles, porque sí, el Espíritu Santo nos tiene que revelar a cada uno. Pero recuerde que el Señor Jesús aparta las ovejas de los cabritos. Bueno, dice el verso 6. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo, y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes séptimo, aquí ya nos está hablando de otro día más. Ya habíamos visto, el primer día del mes séptimo es fiesta de las trompetas. El día 10 del mes séptimo dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Aquí tenemos en la NTV nos da un título, ofrendas para el día del perdón, ¿sí? Ese es el día del perdón. El día 10 del mes séptimo es el día del perdón, que se conoce también como Yom Kippur, ¿sí? Yom Kippur. Bastante conocido, bueno, ya algunos conocen mucho más a profundidad lo que son las fiestas establecidas para el pueblo de Israel, que por supuesto tienen representación espiritual para nuestras vidas. Muy bien, entonces dice, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Bueno, aquí ya estamos viendo a través de la versión NTV, ¿sí? ¿Cuánto es 3 décimas de efa? Vemos en la NTV, en el lado derecho de la pantalla, dice 6 kilos de harina selecta con cada becerro. Entonces, si desea tener las medidas exactas, pues ahí tenemos la ayuda en la versión NTV. Dice el verso 10, y voy a leer preferentemente la Reina Valera, dice, y con cada uno de los 7 corderos una décima. Hay 7 corderos aquí. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Aquí nos está haciendo recuerdo que a pesar de que en esa fiesta especial hay también ofrendas especiales, sin embargo, el holocausto continuo no tiene que parar de ninguna manera.
Dice entonces el verso 12: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Aquí tenemos otro día más. Estamos hablando del día 15 del mes séptimo. Es el día de las enramadas, que también se conoce como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sukkot. Y ahí ya puede usted entender un poquito más, tal vez, a qué se refería la fiesta del Sukkot, a qué se refería la fiesta de los tabernáculos. A ver, vamos a ver. Ya habíamos visto un detalle también en Éxodo, si no me equivoco, en el capítulo 34, y también lo tenemos detallado en el libro del Levítico, capítulo 23, a detalle cómo se debe festejar esta fiesta de las enramadas. Y le voy a hacer un resumen. Pues los israelitas tenían que apartarse a otro lugar, no en sus casas, sino en otro lugar, en un lugar desierto, y tenían que fabricarse sus tiendas de campaña, ¿sí? Enramadas, se llama en hebreo Sukkot, o carpas, si lo quiere entender así. Y tenían que habitar ahí por 7 días, recordando su peregrinación en el desierto. Entonces, el Señor dice, para esta fiesta de las enramadas, tiene que haber también holocausto, ofrenda, sacrificio, y dice que a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Aquí ya estamos viendo algo un poquito más diferente. Está diciendo 13 becerros. 13. ¿Sí? Y bueno, 2 carneros, como en las anteriores fiestas, y 14 corderos esta vez. 14. Dice, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. En el segundo día, recordemos que esta fiesta de las enramadas son 7 días. Dice, en el segundo día deben ofrecer 12 becerros. 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Siguen siendo 14 corderos, sin embargo estamos viendo que en el primer día eran 13 becerros, en el segundo día 12 becerros, y detalla, ¿no? Y sus ofrendas, sus libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. En el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Ya estamos bajando, ¿verdad? Ahora son 11 becerros. Y sus ofrendas, sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El Señor es tan insistente con esto del holocausto continuo, y ya lo habíamos visto en los anteriores capítulos. Ese holocausto continuo no debe parar nunca, jamás. El fuego del Señor tiene que estar constantemente ardiendo en nuestras vidas. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto.
Y bueno, y sus ofrendas, sus libaciones, todo, ¿no? Según la ley. Y bueno, el macho cabrío para expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto y sus ofrendas y sus libaciones, todo según la ley. Nos estamos saltando un poquito, ¿verdad? Porque ya están repetidos los versículos. Y dice, bueno, el holocausto continuo, su ofrenda, más el macho cabrío de expiación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. El macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, este sería ya el último día donde se ofrecen estos becerros y estos carneros. Dice, el séptimo día, 7 becerros. 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas, sus libaciones con los becerros, todo según la ley. El macho cabrío de expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y libación. El octavo día. Hay un octavo día. Hermanos, es tan interesante todo esto de las fiestas de las enramadas, que en realidad es profético. Es profético. El octavo día. Recordemos que 7 días los israelitas tenían que vivir en las enramadas, en sus tiendas de campaña. El octavo día dice, tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida, olor grata a Jehová. Esta vez ya no son 13 becerros o 7 becerros, ahora es un becerro, un carnero, 7 corderos, ya no son 14 corderos, ahora son solamente 7, de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, el macho cabrío de expiación y el holocausto continuo. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Bueno, aquí quiero hablar un poquito de las enramadas, de la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, si bien los israelitas estaban recordando que ellos habitaron en el desierto, viviendo en enramadas, viviendo en carpas, pues ahora para nosotros, como ya hemos visto, ¿verdad? Estamos nosotros como en el desierto. Estamos como en el desierto aprendiendo a confiar en la provisión del Señor. Estamos en el desierto aprendiendo que tenemos que obedecer a Dios. Estamos en el desierto aprendiendo a depender solamente del Señor, tal como lo hacían los israelitas. ¿Sabe qué? Nosotros estamos habitando también en tabernáculos, ¿sí? ¿Sabe? Este cuerpo de carne es también llamado un tabernáculo. Y cuando el Señor Jesús venga, seremos transformados, como dice el apóstol Pablo. Todo lo corruptible se vestirá de incorrupción. Todo lo que era temporal y pasajero pasará. Y ahora seremos revestidos de cuerpos glorificados. Vamos a dejar de habitar en estos tabernáculos para estar ya en la presencia del Señor en el octavo día, ¿sí? Espiritualmente hablando, en el octavo día, un tiempo de fiesta para el Señor. Tiempo de alegría y algarabía, porque estaremos con el Señor si es que perseveramos hasta el fin, por supuesto. Entonces, estas fiestas realmente son proféticas, realmente nos está avisando lo que va a suceder con aquellos que son el pueblo de Dios, con aquellos que aprendieron a obedecer a Dios en el desierto.
desierto espiritual que estamos viviendo. Bien. Vamos a terminar en realidad con el último versículo. En el versículo 40 dice: Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y esta es prácticamente una de las últimas cosas que Moisés estaba hablando a los israelitas, pues Moisés ya se acercaba al día en que iba a partir de este mundo, como dice el Señor, para que se reúna con sus antepasados, como lo hizo Aarón. En otras palabras, iba a morir. Algo muy interesante, hermanos, que el Señor le dijo a Moisés: no entrarás a la tierra prometida porque me desobedeciste. Pero mira la tierra prometida. Entonces el Señor le permitió ver la tierra prometida. Pero quiero contarle algo. Y así, algo cortito. Moisés sí entró, sí pisó la tierra prometida en cuerpo glorificado. ¿Se acuerda del día de la transfiguración? Cuando estaba el Señor Jesús con sus discípulos. ¿Quiénes estaban ahí? Moisés y Elías. Estaban ellos dos con cuerpos glorificados. Ellos entraron a la tierra prometida, pisaron la tierra prometida. Pues el Señor es fiel con aquellos que le obedecen, con sus siervos. Muy bien, entonces habitemos, hermanos, en estos tabernáculos de carne que tenemos, glorificando al Señor, obedeciendo al Señor, aprendiendo a depender de Dios, no participando de las costumbres del mundo como el Señor nos manda. No hagáis conforme a lo que practican las otras naciones, dice el Señor, ¿no? Ahí en Jeremías capítulo 10, por ejemplo. Y el Señor mandaba siempre a los israelitas: no se junten con las otras naciones. Les prohibía que se casen con las moabitas, con las madianitas, porque podían ser contaminados. Así también nosotros estamos en este desierto y el Señor nos manda que nos guardemos de las cosas del mundo, que no nos mezclemos con las cosas del mundo, pues el Señor es nuestro dueño y nosotros debemos aprender a depender de Él. Bien, amados hermanos, pues hasta aquí el capítulo 29 del libro de Números. Pues como ya sabe, todos los lunes, miércoles y viernes estamos leyendo capítulo por capítulo las Escrituras, buscando más del Señor, y estamos aprendiendo cada día más cosas como que el Señor, que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela para nuestro diario vivir en consagración verdadera, ejerciendo nuestro sacerdocio, ofreciendo el continuo sacrificio, nuestro continuo sacrificio, ¿sí? Ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo, que es nuestro culto diario. Bien, amados hermanos, nos despedimos entonces, nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.